A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Bienvenidos a este podcast del Urbanita. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Por eso, te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Hola, bienvenidos. Soy Basilio Bonsuc. Te invito a escuchar A Voz Ciudad los sábados a las 10 de la mañana por Radio LSQ. Saludo a los oyentes que en este momento nos siguen también por avozciudad.com. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Hola, buen día, buen sábado. Arrancó el mes de junio con todo, frío, mucho frío. Abrigate y toma mucha vitamina C. Viste que siempre nuestros padres nos decían comete muchas naranjas, mandarinas. Bueno, acá tenemos muchísima, ¿no? En Catamarca, yendo a La Rioja, está lleno en Chumbicha, en Capayán, en Huillapima. A lo largo de la ruta 38 encontramos siempre puestos que ofrecen cítricos, naranjas, mandarinas, pomelos. Así que volvamos en este sentido a las cuestiones naturales, ¿no? Para poder preservar y poder cuidar nuestra salud. Hoy tenemos un programa muy interesante porque invité en esta oportunidad, que ya está aquí con nosotros ya en un minuto, ya está acá preparado para salir al aire, invité a una persona, un profesional que ha escrito un libro que presentó el 27 de mayo en la Casa de la Cultura, en la Casa Navarro, ¿viste? La que está al frente de la plaza principal, la Plaza 25 de Mayo, donde está la Secretaría de Cultura. Hay un saloncito que da a la calle, muy lindo. Y ahí presentó el viernes 27 de mayo a las 20 horas un libro que se llama Cuestiones Rurales. Estoy hablando de Ricardo Pisculich. Este libro, Cuestiones Rurales, Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en Catamarca, es un libro muy interesante que nos permite reflexionar sobre estos temas de cómo el campo puede salvar desde nuestra mirada, ¿no? Como un programa de arquitectura y de urbanismo, cómo el campo, cómo lo rural puede salvar a las ciudades, ¿no? Y evitar la expansión de la mancha urbana. Él es ingeniero en producción agropecuaria y tiene un posgrado en desarrollo en economía local. Y lo curioso es que Ricardo, ya él lo va a contar, pero no es de Catamarca, él es de San Luis y llegó acá a esta provincia hace muchos años atrás. Bueno, se estableció, ya tiene su familia acá. Y durante la pandemia, según lo que contó en su exposición, escribió este libro, Cuestiones Rurales. A mí me interesa mucho, ya vamos a estar con él enseguida, ya se está acomodando aquí para la entrevista, pero a mí me interesa mucho saber cómo nosotros podemos recuperar esta idea de cómo se manejaba el territorio antes de los tiempos que nosotros ahora estamos viviendo, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? En la época de los originarios, que son los dueños de la tierra, por supuesto, los españoles que luego llegaron y que asimilaron un montón de costumbres, sobre todo con el tema del manejo del agua, ¿no? El río del Valle y sus acequias. Todo ese paisaje, ¿no? Que nosotros vemos en las chacras, que llamamos las chacras, y que fundamentalmente está en el valle de Fray Mamerto Esquiú, el camino de la ruta que va de la ciudad de Catamarca hasta el dique Las Pirquitas, cómo eso existió, ¿no? Desde siempre, y cómo nosotros podemos, pensando hoy el presente, ¿no? Ante la gran expansión de la mancha urbana, en esta urbanización tan descontrolada, cómo nosotros podemos pensar el pasado, lo que tuvimos, para resilientemente dar el salto al futuro de una manera sustentable y sostenible. ¿Cuánto podemos aprender? Y acá ya se lo vamos a preguntar, pero me imagino esta figura, ¿no?, de este programa de parque agrario. Los parques agrarios son lugares
donde, bueno, se producen alimentos para el área inmediata, ¿no es cierto?, urbana, para las poblaciones próximas, y realmente esto es muy bueno porque vamos con este programa a la emisión cero de la huella de carbono y la huella hídrica. O sea, es muy importante porque si no tenemos que traer productos de otras provincias o de otras partes lejanas del país o del mundo, y eso realmente no está bueno. Así que esa es mi gran preocupación. ¿Por qué sucede esto? Sobre todo en From to Rescue, a mí me preocupa mucho el plan que se ha hecho, o que están ya terminando, supongo, el plan de ordenamiento territorial de From to Rescue, ¿no? Porque en una oportunidad entrevisté al equipo, bueno, y hablaban, es como que había un cierto, es fuerte lo que voy a decir, pero un cierto desconocimiento, o relativizaban, mejor dicho, no lo anterior, relativizaban esta idea, ¿no?, de este paisaje natural. O sea, eso era muy bucólico, me decían, ¿no? Pero bueno, pero es que realmente el mundo está en una situación deplorable, terrible, y nosotros tenemos que volver a estos minifundios, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Lo miro como arquitecto, ¿no? Y creo que con Ricardo vamos a poder encontrarnos en estos temas que nos preocupan aquí en el territorio, en el gran aglomerado urbano de Catamarca, que esta aproximación entre el campo y la ciudad, ¿no? Cómo se tocan, cómo chocan y cómo pueden establecer un diálogo, y cómo puede el campo salvar a la ciudad, ¿no? Es muy interesante este pensamiento, ¿no? Esta construcción de pensamiento. Y bueno, y también en nuestro programa de hoy, como es 4 de junio, mañana es 5 de junio, y cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente, que, bueno, es una de las principales instancias de las Naciones Unidas para impulsar la sensibilización sobre el impacto del ser humano en el planeta y la biodiversidad. Y en esta oportunidad elegimos a Sergio Federovisky, que él es un enamorado de la naturaleza, un comunicador de estos temas de la naturaleza, y tiene una frase muy categórica: para cuidar el ambiente la conciencia no alcanza. Y es interesante porque, claro, hoy en día carga toda la responsabilidad en nosotros, ¿no es cierto?, como sociedad, como él dice, ya lo van a escuchar, de llevar la bolsita al súper, de tirar la basura donde corresponde. Pero ¿qué pasa a nivel mega o en la macro escala mundial con respecto a este tema, ¿no? Así como hay, supongo, ¿no?, y siempre lo dicen los intelectuales, 5 o 10 familias que manejan el mundo, ¿qué es lo que está sucediendo realmente en este tema a nivel mundial? Y cómo cargan la responsabilidad en la personita, ¿no es cierto?, que va al súper y compra sus cositas y tiene que usar esta bolsita de tela, y si no usa la bolsita de tela, casi como que le escupen la cara, ¿no? Bueno, esta hipocresía mundial que hay con este tema. Él habla de la cuestión ambiental. No se asusten, por ahí pueden escuchar políticos, técnicos, no se asusten porque, bueno, es un investigador, es una persona que estudia sobre estos temas, reconocido, y nos hace pensar, ¿no?, sobre este tema, un tema que divide a la sociedad, divide entre los que están a favor y en contra, pero que en realidad todos tenemos que estar a favor, ¿no es cierto?, de cuidar nuestro planeta Tierra. Esa es la situación. Así que bueno, hoy tenemos un programa súper interesante. Ya sabés que si llegás tarde al programa podés escucharlo en mi canal de YouTube. Ahí lo vas a encontrar y vas a encontrar los episodios anteriores. También estamos en Spotify y en Apple Podcast, en nuestro sitio web avociudad.com. Así que no tenés ninguna posibilidad de no escucharlo. Agradecemos a Radio Lesquiu que nos da este espacio y bueno, a disfrutar del programa de hoy. Comenzamos. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, buscando A Voz Ciudad. Estamos con el ingeniero Ricardo Pisculich. ¿Pronuncio bien? ¿Pisculich o Pisculich? Sí, muy bien, sí. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio, la verdad que un gusto, un placer estar contigo, sí. ¿Qué origen es tu apellido? Croata. Ah, mira, claro. Sí. Mi abuelo vino de Croacia, que no sé, en el año 20 llegó, así que no sé si todavía vino con
pasaporte croata o pasaporte austrohúngaro, nunca tuvimos la información, pero era más o menos la generación que vino de croatas a la Argentina siempre tenían alguno de esos dos orígenes. Claro. Bueno, Ricardo, contanos, vos sos ingeniero, pero sos ingeniero... en producción agropecuaria. Eso, en producción agropecuaria. Sí. ¿Y eso dónde? Contanos tu experticia, tu formación, a qué te dedicas. Bien, bueno, yo sí, soy ingeniero en producción agropecuaria. Estudié en la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires. Allí conocí a mi mujer y bueno, ella es de acá de Catamarca, decidimos venir acá, radicarnos, y yo he desempeñado mi tarea siempre en el sector público, trabajando en temas vinculados, al principio con cuestiones vinculadas a la administración agropecuaria, a la economía agraria, y de a poquito trabajé tanto en organismos nacionales como puede haber sido un programa del INTA que se llamaba Cambio Rural, todavía sigue, pero yo trabajaba en una etapa anterior. Y después, bueno, por la misma vida o las experiencias del trabajo, nos fuimos adentrando cada vez más en cuestiones vinculadas a desarrollo rural. Uh-huh. Y bueno, tuve la suerte de hacer una maestría en desarrollo económico local. Y bueno, a partir de ahí he continuado con mi trabajo. Yo siempre he trabajado en el sector público, salvo hace muchos años en una empresa que todavía está, que se llama Nueva California, ahí cerca de Chumbicha, y el resto de mi actividad fue y actualmente trabajo en el gobierno provincial, en el ministerio, lo que era el Ministerio de Agricultura, ahora le han cambiado el nombre, y dentro de la docencia, en una tecnicatura de Administración y Gestión Agropecuaria en el FASTA, en el Instituto FASTA. Bien. ¿De qué lugar sos vos? ¿De qué ciudad? Yo soy nacido en Villa Mercedes, en San Luis. Pero mira. Por el trabajo de mi papá viajamos por varios lados y finalmente recalé en Buenos Aires a estudiar. Pero siempre... de alguna forma ese lugar en el mundo de uno siempre es un poco esa infancia o la adolescencia es Villa Mercedes, ¿no es cierto? Sí. Claro. Ahora claro. ya después de 30 y tantos años es Catamarca, claro. ¿No? Pero siempre queda el recuerdo así de esa etapa dorada de uno. Claro. Claro, porque me imagino, no sé, vos me dirás, claro, estudiaste ingeniería en producción agropecuaria porque, bueno, también en ese lugar hay mucha actividad agrícola, ganadera, ¿no es cierto? Y después, claro, tu vida cambió porque viniste al norte, ¿no? A la aridez del norte. ¿Cómo fue eso? Qué cosa tan extraña, ¿no? Sí, un cambio. Porque fue del amor, digamos. Sí, es la victoria del increíble. Amor. Qué locura, ¿no? En realidad, sí, fue un momento de decisión. Indudablemente venir a Catamarca implicaba no un desarraigo, porque yo, digamos, estaba convencido que por el tipo de carrera, mi profesión, mi sueño siempre era vivir en el interior y en lo posible en ciudades medianas. O sea, no tenía la idea de vivir ni en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, esas ciudades tan grandes, sino más bien como algo más provinciano, ¿no? Y cuando llego a Catamarca, bueno, la situación, como decís vos, muy distinta a la estructura productiva, desde los tipos de producción, o sea, volver a empezar a aprender de otros cultivos que tal vez en la facultad no eran casi materias complementarias, y acá eran centrales: el nogal, la vid, el olivo, aromáticas, los camélidos, o sea, todo un mundo nuevo. Y bueno, por suerte tuve mucho apoyo de muchos colegas que me brindaron la experiencia o me guiaron en ponerte a estudiar estos temas, digamos, o qué bibliografía, y salir al campo nomás. También es un poco la práctica, que es lo que hace sobre todo a mi profesión, bueno, a todas las profesiones, pero en general en la práctica se hace uno, ¿no?
Bueno, le cuento a la audiencia que el pasado viernes 27 de mayo fui a la Casa de la Cultura de Catamarca, la Casa Navarro, como la conocemos Sí. todos al frente de la plaza, porque el ingeniero Ricardo Pisculich presentó un libro que se llama Cuestiones Rurales, Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en Catamarca. Y me pareció muy interesante cuando vos te presentaste, porque vos dijiste buenas noches a todos y todas. Bueno, este saludo también tiene que ver con este cambio, ¿no es cierto?, que uno va produciendo en su vida. En este libro se refleja ese cambio, esa mirada, ¿no es cierto?, que va teniendo un ingeniero en producción agropecuaria, como puede suceder con un arquitecto o un urbanista, que va cambiando también en función de los paradigmas, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé si se lo llegue a expresar, pero la intención ha estado, ¿no? En general, en los años nuestros de juventud, nuestro trabajo profesional, que era trabajar con productores, se englobaba en una cosa grande que se llama la extensión rural, ¿no? Y por el tipo de formación nuestra, nosotros teníamos una enorme confianza en la transferencia tecnológica como la solución a todos los problemas, ¿no? Después yo, en el caso personal, como creo que toda mi generación, ¿no?, nos encontramos con el abordaje. Para mí fue clave el conocer el abordaje de sistemas, o sea, entrar a pensar en términos sistémicos, volvernos a capacitar, que nosotros no lo teníamos, eso, un nuevo mundo, y a partir de tratar de entender un poco los procesos biológicos desde lo sistémico, el pasaje a el enfoque, digamos, de lo social, entender lo social también como un sistema. Claro. Y en el caso concreto del libro, yo he tratado de ver los cambios personales reflejados en el aporte que pueda tener con mi pareja, con mis hijos, y acerca de los cambios sociales que yo veo que se han producido así como muy acelerados. Y yo hago mención que no encontré una forma mejor, pero yo los pongo como si una ampliación de derechos. Es decir, me parece que la sociedad globalizada, uno de los grandes méritos o las grandes fortalezas es esa ampliación de derechos. Es decir, como que hay una especie de consenso global de que todas las personas merecemos vivir mejor, digamos, y con el respeto y respetándonos nuestras identidades, nuestras diferencias. Y eso me parece que también se refleja en la forma en que los técnicos nos tenemos que relacionar con los productores, ¿no? Sí. Hablabas de, bueno, tu formación de grado es ingeniero en producción agropecuaria, la de posgrado el desarrollo económico local, de economías locales. ¿Cómo se puede desarrollar Catamarca desde la mirada agropecuaria, desde estas cuestiones rurales, como vos decís en tu libro? Sí, yo en general lo que yo tomo son ciertos temas que están en la agenda del desarrollo rural de América Latina en general. Es decir, a raíz de los procesos de globalización, todo lo que nosotros estamos viviendo en este momento, que de golpe se ha acelerado mucho con la pandemia, o sea, esta reunión que tenemos nosotros con estos usos de tecnología, tal vez hace 3 años yo por lo menos no se me habría ocurrido participar, digamos, no pensaba que iba a llegar. Y en mi actividad profesional hoy a través de la pandemia, todo eso, o sea, el Zoom, el Meet, son todas herramientas que se volvieron cotidianas. Pero en general, vinculado a la globalización, en muchos países de América Latina, varios autores, ¿no?, están planteando que se da un momento donde existe una suerte de primarización de las economías, en este caso regionales. Es decir, en el caso concreto de la Argentina, nosotros vemos que tenemos una gran producción primaria, que sería la producción agropecuaria, cuyo emblema sería la soja, digamos, como gran producción primaria, que encima notamos que en general vemos que tiene muy poco valor agregado, es decir, somos grandes exportadores de proteína vegetal
y no la transformamos nosotros en proteína animal. O sea, decir, que sería un punto a considerar. Ni hablar del tema minero, que es otro eje muy importante de la economía catamarqueña, donde nosotros vemos que, digamos, en el caso de Alumbrera, nunca se concretó la posible refinación del cobre, y en el caso del litio, ahora yo veo que hay una movida para ver si se logra fabricar baterías, es decir, volver a una privatización que de golpe es como que estamos volviendo a los años 20 de la Argentina del siglo pasado, con una suerte de, digamos, como... Algunos autores hablan de un paralelismo entre lo que fue la relación de Argentina con Gran Bretaña y la que tenemos nosotros con China, digamos. Claro, claro. Decir, ese sería un poco el eje. Y en ese cambio, en esa transición, con mucha tecnología, aparece una figura que acá en Catamarca es grande, que es el agricultor familiar, que está ahí en el medio, que no sabemos qué pasa. Esa sería un poco la idea de plantearlo en un esquema económico, digamos. Claro. Y cuando hablabas de todo esto me acordaba, bueno, somos de la misma generación, en la elección del año 89, que apareció un personaje que se llamaba Angelos, que era candidato a presidente, que yo siempre recuerdo que él decía, no exportemos la materia prima, veamos cómo podemos agregar, que haya valor agregado. En fin, nos daba a entender, para que la gente entienda un poco lo que estás diciendo, un poco tiene que ir en esa línea, ¿no es cierto? Cómo nosotros no exportamos solo materia prima, sino también un poquito más, ¿no es cierto? Como no sé si industrializamos, pero que haya un valor agregado a eso. Un valor agregado, porque incluso la industria tradicional, como nosotros, como fue la historia de la Argentina, del primer peronismo, que nosotros nos ha quedado el emblema, a los que son más grandes que yo, del rastrojero, una industria automotriz, en donde el campo apoyaba económicamente a la industria y se producía toda una serie de lo que se conoció como el periodo de ISI, que es la industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, ese modelo, digamos, hoy, bueno, ya terminó hace mucho, de hecho, mucha parte de la crisis en la que vivimos como sociedad tiene que ver con que se agotó ese modelo, pero en general en el mundo hay un fenómeno de desindustrialización o de localización en otros países. O sea, nosotros nos quejamos no nos quejamos, pero vemos que tenemos multitud de productos de origen chino, digamos. Claro. Es decir, las fábricas están en China, no sé por qué van a estar acá. Entonces, pero de alguna manera Catamarca tiene enormes potencialidades, porque dentro de los productos, Catamarca, otro de sus ejes centrales podría ser toda la producción de specialities, es decir, todos aquellos productos que tienen algún valor distintivo, es decir, nosotros no tenemos conciencia, o tal vez no lo valoramos lo suficiente, en todo el valor, el inmenso valor agregado que puede tener un textil, un poncho de vicuña, donde hay toda una cuestión de patrimonio, de cultura atrás de eso, y lo hacen un producto único. Ni hablar de las producciones tradicionales nuestras, el olivo, la vid, que hoy, para salir a venderlas al mundo, las tenemos que asociar con las rutas gastronómicas, las rutas del vino, las rutas del olivo, es decir, vamos a un mundo de una mayor complejidad. Entonces, digamos, las soluciones tienen que ser más complejas. Y bueno, la idea es un poco, la idea del libro es un poco tratar de como molestar a alguien y como decir, bueno, nos sentemos a charlar de estos temas. Esa es un poco la idea. Sí, hay varias puntas acá que me tiras para consultarte. Una, estamos, para los que recién se enganchan, con el ingeniero en producción agropecuaria, Ricardo Pisculich, quien presentó su libro Cuestiones Rurales hace unos días. Claro, porque vos hablabas de los sistemas, ¿no? Y claro, y esta mirada compleja es como que uno la va teniendo ya cuando se va haciendo más grande, ¿no? Porque cuando uno es más chico ve la parte nada más,
y no entiende esto de la complejidad. ¿Cómo sirve cumplir años, Ricardo? Sí, ¿no? bueno, entender. vos sabés que es un tema no menor Sí, para ¿no? yo casualmente en la pandemia fue un poco el catalizador de todo esto. Los años cumplidos, los amigos enfermos, algunos que murieron. Se fue a estudiar mi hija más chica, o sea, una cosa que uno pensaba Claro. Y de alguna forma uno, me parece que lo valioso, por lo menos lo más sincero de mi aporte es eso, que está escrito en un momento de mi madurez en la cual uno de alguna forma ya no tiene tantos filtros como para decir lo que siente, Sí. y sobre todo donde uno toma conciencia de alguna responsabilidad que tenemos con las generaciones que vienen atrás nuestro. Es decir, nosotros con el tema del enfoque sistémico nos llenamos la boca con hablar de la sustentabilidad, Sí. y hablamos de sustentabilidad ambiental, económica, y bueno, y yo creo que también la sustentabilidad está en el hecho de que contribuir a que la sociedad nuestra permita que nuestros hijos u otras personas vengan acá o se queden y construyan su futuro común acá, ¿no? O sea, como un anhelo de tener un clima que te permita desarrollarte como persona, ¿no? Sí, estás dando en la tecla con un tema que es precisamente, por lo menos nosotros los arquitectos y los que vemos los temas urbanos, vemos que ciudades intermedias, como por ejemplo las escalas de Catamarca, La Rioja, son el futuro, ¿no es cierto?, en todo este problema del cambio climático. Y supongo que ustedes también, el futuro está en estos minifundios, en lo que vos hablabas del agricultor familiar, ¿no? Volver Exacto. un poco a eso, ¿no? Sobre todo, viste, en este país que siempre se habla del campo y la oligarquía, ¿no? Este mensaje que hay. ¿Cómo ves eso? Sí, es como, en general, nosotros creo que ha habido como en la Argentina, vos ves histórico, es una especie de dicotomía campo-industria, campo-ciudad. Yo creo que sí, que para dejar atrás eso, en realidad lo que nosotros asistimos es un fenómeno, por eso yo no, evito el tema de hablar de agrícola, de agrario, de agropecuario, y me centro en lo rural, es decir, tratar, digamos, hablando de un territorio donde hay cuestiones agrícolas y cuestiones no agrícolas. Y es un poco, en Catamarca es muy fácil de observar, son los territorios de transición que nosotros tenemos, lo que algunos llaman ese espacio urbano. Es muy claro el fenómeno que nosotros vemos de urbanización en la zona de las Chacras, Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo, toda la zona, la ruta 1 a Pirquitas, es decir, lugares donde coexiste, por un lado, ciertas producciones tradicionales que se empiezan a vincular de alguna forma con el turismo o con actividades recreativas, y por otro lado vemos grandes extensiones que han sido fincas o productivas que se están transformando en suelo urbano para loteos, y más allá de que es un proceso, el de la urbanización es un fenómeno, digamos, mundial, global, propio de yo creo, de esta etapa de la humanidad, digamos. Me parece que, digamos, nuestros ecosistemas son relativamente frágiles, entonces nosotros no tenemos conciencia de lo que se llaman los servicios ecosistémicos, o sea, de todo lo que nos da esta naturaleza que nos rodea. O sea, yo me levanto y amanezco y veo un cerro maravilloso que está a 20 cuadras, empieza lo puedes tocar. Tala, digamos, el Tala. Entonces yo digo, yo tengo eso, yo no lo puedo llenar de cemento o llenar de contaminación. O sea, yo necesito tener una nueva relación con ese entorno, y también tengo que aceptar que hay gente que tiene que vivir y sostenerse económicamente en ese ambiente. O sea, o sea, tener una acción antrópica que esté controlada y de alguna forma consensuada por la sociedad. Sí.
Los otros días en el taller de arquitectura con estudiantes de quinto año, ya en un nivel ya superior de la carrera, estaban planteando un ejercicio a resolver que tenía que ver con el tema de la periferia de una ciudad de mediano porte, ¿no? Y un estudiante dijo, sin haber leído un marco teórico, nada, pero me causó mucha ternura, dijo, lo único que puede detener la urbanización, yo creo que es lo rural, que es el campo. Y un poco lo que se piensa hoy en día es esto, ¿no, Ricardo? O sea, cómo lo que vos dijiste, lo rural puede detener el avance de la urbanización, pensar en esta urbanización y el programa del parque agrario, porque se me ocurre que, y cómo encajaría acá en el Valle Central de Catamarca, porque nosotros en esto de mirar el presente podemos tomar el pasado de lo que fue realmente Fra Norberto, ¿no es cierto? Toda esta cuestión que ya venía de los originarios, los españoles lo tomaron, con el manejo del agua, por ejemplo, y para poder dar ese salto, ¿no?, al futuro de la sustentabilidad. ¿Cuánto nosotros podemos tomar resilientemente de nuestro pasado, ¿no? Urbanidad, el parque agrario, el agricultor familiar, bueno, todo esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, me parece que en esa sintonía. En primer lugar, ¿no? Ese sería el gran desafío, un poco el disparador que yo trato de claro, contribuir a la discusión, ¿no? Sí. Pero, digamos, la idea sería, nosotros vemos en el caso concreto de Valle Viejo, por ejemplo, prácticamente se ha transformado en una ciudad dormitorio, es decir, ha perdido muchísimas posibilidades de trabajo agrícola y no agrícola, es decir, hoy tenemos en un mundo con conectividad, habría un montón de gente de la chacra que podría trabajar en su casa tranquilamente online, digamos, sí. evitando usar los servicios de la ciudad, digamos, de la ciudad capital. Sí. Y por otro lado, Valle Viejo tiene una enorme capacidad. No nos olvidemos que digamos, el área Gran Catamarca son casi 200.000 habitantes, es decir, son personas que todos los días comemos, o sea, tenemos una enorme demanda de alimentos perecederos, y muchas veces en nuestras verdulerías vemos que son productos que vienen de Tucumán o de Mendoza. Es decir, habría una posibilidad de ir generando, sin negar, digamos, que el proceso de urbanización es... pero una cosa es un proceso de urbanización y otra cosa es que hagamos una sucesión de barrios, incluso con el tema, bueno, vos como arquitecto lo sabrás, todo este cemento que genera unas islas de calor, o sea, es horrible. Vamos a vivir muy mal, digamos, no sé si lo vamos a ver nosotros, pero si seguimos con esa destrucción de suelo agrícola, en transformarlo en suelo urbano, sin un adecuado manejo de cuencas, sin tener en cuenta cuestiones vinculadas a la flora nativa, a lo que decía hace un rato, al servicio ecosistémico que nos está dando nuestro entorno natural, vamos a tener una muy mala calidad de vida. Y hay muchas experiencias de ciudades cercanas que les ha pasado lo mismo. Sí. Siempre se menciona el caso del río Negro, del Alto Valle, que era una zona productora de manzanas. Todos hemos comido las manzanas del Río Negro, digamos, y hoy ellos tienen el mismo problema que nosotros. Sus fincas tradicionales se están transformando en enormes country, digamos. Es verdad. O barrios privados que incluso hasta, en lo personal, digamos, como que genera una trama social bastante complicado, el tema del barrio cerrado, bueno, pero ya es una cuestión más personal, me parece como que podría ser una urbanización un poco más amable o no tan segmentada, digamos. Sí, lo que estás diciendo es clave. Hay un plan de ordenamiento territorial de Gran Catamarca que hicieron los arquitectos Eduardo Serrail y Rubén Gasoli en los años 70-80, que ellos plantean, desaconsejan precisamente lo que vos estás diciendo, o sea, desaconsejan urbanizar Valle Viejo, Fra Norberto, claro, concentrarse más en los asentamientos humanos que ya existen, dándole una mayor densidad, pero no extenderse, ¿no es cierto?, en el territorio, porque, bueno, supongo, vos sabés de esto, son tierras más fértiles dentro de todo este desierto que tenemos, ¿no? No, exacto, si incluso yo lo veo en un lugar, por los años que he pasado, un lugar que es maravilloso para vivir,
como podría ser la zona de Collagasta, Claro. uno ve como hay un gran avance en los últimos 15 años, donde hay, vuelvo a insistir, digamos, lo que hay que buscar son modelos sustentables desde lo económico que hagan que el dueño de esa tierra no se vea tentado a venderla por metro, digamos. Claro, claro. Esto es un suelo agrícola que tiene valor. Un ejemplo, nosotros, de una solución bien resuelta, puede ser el caso de Mendoza, que si bien tiene todos los problemas de una enorme metrópolis, ellos han logrado proteger la zona de Luján de Cuyo, que es netamente viñatera, digamos. Claro. O sea, digamos, no digo copiarlas, pero creo que son puntas como para ir pensando soluciones de gente que ha enfrentado el mismo problema, ¿no? No nos olvidemos, incluso el mismo Valle Viejo tiene una enorme riqueza a través de su tradición agrícola. O sea, es un buen momento para ponerse a aplicar toda la información. Y en Catamarca hay muchos ejemplos exitosos de equipos de planificación. Yo no lo conocía al ejemplo de esos arquitectos, pero digamos, en planeamiento, en todo el área de planeamiento, hay gente muy preparada que ha hecho trabajos de muy buena calidad, ¿no? O sea, que están disponibles, digamos. Claro. Estamos con el ingeniero en producción agropecuaria, Ricardo Pisculich. Hablabas de Luján de Cuyo, claro, pero Mendoza, viste, vos vas a la ciudad de Mendoza y todavía están las acequias y los árboles gracias a las acequias, a pesar de que hubo un momento donde entró el agua corriente y dijeron, no, pero las acequias no las vamos a cerrar. Bueno, acá cerramos nosotros las acequias y pusimos el agua corriente en la ciudad. O sea, también hay una imagen, hay una idea, ¿no es cierto?, de imagen del territorio que se fue trasladando y la tienen. Acá es como un trabajo más complicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero tenemos las chacras, ¿no? Tenemos también las chacras. Yo tengo mucha confianza no en la generación nuestra, porque, bueno, hemos tenido nuestras limitaciones, pero estamos jóvenes, Ricardo, todavía podemos. Yo tengo una gran expectativa con la generación de mis hijos, porque yo veo que... Sí, te entiendo. Tienen muchas, como han aprovechado las grandes ventajas de la globalización, o sea que... manejan información y ven cómo en otras partes del mundo esa cuestión identitaria, ese tema local, esa riqueza de lo de uno, no solamente es una cuestión de patrimonio y satisfacción personal, de felicidad, sino también es un recurso para poner en valor y generar el recurso, ¿no? O sea, mira, pasó volando el tiempo porque es re interesante, me enganché con tu mensaje, tu discurso, porque claro, qué cerca están lo rural y lo urbano, ¿no? Están ahí, ¿no? Cómo se tocan, qué increíble. Para ir cerrando, ¿cómo fue este proceso de escribir tu libro en pandemia? Porque vos también lo dijiste, pero me gustaría que lo cuentes a la audiencia en la presentación que hiciste. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo se hace el clic en vos de decir, bueno, a ver, hay que hacer este libro y estamos en pandemia? Y esa cuestión de la intuición, quizás de saber que íbamos a estar muchos tiempos encerrados, ¿no? Esa cosa que no desarrollamos los seres humanos, la intuición. ¿Cómo fue que armaste esto? Bueno, cuando empezó el tema de la pandemia, viendo, digamos, ahí como que tomo conciencia de la globalización, o sea, ver el pánico en lugares, sociedades desarrolladas, subdesarrolladas, de todos lados. Vivir distinto, compartir con la familia 24 horas al día, otros hábitos. Yo tuve la suerte de conservar trabajo, hubo gente que no tuvieron esa suerte. Y una de las... tenía mucho tiempo frente a la computadora. Claro, porque no viajabas, no ibas, ni viste que había tiempo. Y es como que me propuse decir, bueno, tengo que dejar de ver películas, series o seguir el deporte los diarios, y me puse como método 1 hora, un poco más, de lectura de temáticas de mi interés, ¿no es cierto? Claro. Y de a poco fui juntando un montón de material que en marzo, más o menos, del año pasado, lo junté y lo imprimí, porque hasta ahora lo había usado en la compu. Y vi que era como que podía tener un hilo como para escribir algo. Y después, bueno, lo conversé con la familia, tuve la suerte de conocer una
una persona fantástica que es Cristian Morales, que desde ya le transmito mi agradecimiento, que él es una persona con gran experiencia en la edición de libros, que él me animó, me dijo, lo tuyo con un formato, con un apoyo, con un seguimiento puede llegar a ser algo publicable. Y bueno, y la verdad que bueno, me largué, pensé que era un gran producto de la pandemia, decir, escribir un libro. Nunca en mi vida pensé Claro. y hoy realmente me siento recontra orgulloso, no solamente si el libro está bueno o malo, sino que haberlo concluido, digamos. Claro, O sea, sí, sí, sí. Dejar esos pendientes que muchas veces que nos dejó la pandemia. Yo creo que tomamos conciencia de la necesidad de esas palabras, ¿no? Es decir, de no procrastinar más. Digamos. Claro, exactamente. Es la mayor experiencia que saqué yo de la pandemia. No, y es interesante porque uno se imagina un ingeniero en producción agropecuaria escribiendo un libro, suena interesante, está bueno, deja un aporte muy interesante, ¿no? Claro, es así, es como los arquitectos, que nada, proyectamos todo, bueno, si aparece uno con un libro, está bueno, realmente. Claro, me parece muy bien. Bueno, Ricardo, pasó volando el tiempo, realmente un gusto hablar con vos. Le recomendamos a la gente que compren el libro Cuestiones Rurales, Desarrollo Territorial y Políticas Públicas en Catamarca, del ingeniero en producción agropecuaria Ricardo Pisculich. Y bueno, que lo disfruten. ¿Qué te parece? Bueno, Basilio, la verdad que un placer, también me pasó volando y bueno, quedo a disposición de esa persona que te escuche o que te conozca. Vos yo sé que estás muy comprometido con esta temática. El aporte que yo pueda hacer, estoy a disposición de todos. Bueno, muchísimas gracias y bueno, que disfrutes de tu día sábado. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero. Buen día. ¿Sí? Buen día, ya me despido entonces. Buen día, pero tranquilo. Sí. Estuvo con nosotros el ingeniero Ricardo Pisculich, ingeniero en producción agropecuaria, quien acaba de presentar su libro Cuestiones Rurales. Si te interesa la entrevista que estás escuchando, podés descargarla en tu teléfono ingresando a avozciudad.com. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Mañana es 5 de junio. Como cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, una de las principales instancias de las Naciones Unidas para impulsar la sensibilización sobre el impacto del ser humano en el planeta y la biodiversidad. Para recordar esta fecha, en esta oportunidad, elegimos a Sergio Federovisky, quien dice: para cuidar el ambiente, la conciencia no alcanza. Sergio es un enamorado de la naturaleza. Como biólogo, periodista e investigador de política ambiental, nos viene a hacer reflexionar sobre los principales problemas medioambientales. Él se pregunta: ¿quiénes son los responsables? ¿Cómo ha avanzado la crisis ecológica en las últimas décadas? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta realidad? Experto en lo que ama, Sergio Federovisky fue galardonado por su cobertura en Chernobyl a 20 años de la explosión nuclear. Es además autor de 5 libros, el último llamado El Nuevo Hombre Verde. Vive en Buenos Aires, pero su pasión fue difundir su mensaje ecologista que lo llevó a recorrer el país. Lo escuchemos atentamente, sin miedo. Habla sobre cuestiones ambientales, ¿no? Pero no temamos. Escuchemos atentamente a Sergio, que nos habla de cómo carga la responsabilidad en ese hombre verde. Lo escuchemos a Sergio, por favor. Hace más de 30 años que me dedico a los temas ambientales. Soy biólogo, soy periodista. Soy el conductor del único programa de ecología que hay en la televisión abierta de la Argentina. Estuve en la Eco 92 de Río de Janeiro hace muchísimo tiempo. Allí se consagró al desarrollo sustentable como la panacea que habría de resolver todos los problemas ambientales. Problemas ambientales que 3 décadas más tarde, coincidirán conmigo, están empeorados en todos sus indicadores.
En aquel momento el diagnóstico común era que el obstáculo que había que sortear para efectivamente resolver los problemas ambientales era la falta de conciencia. Todavía hoy se dice eso, a pesar de la pueblada de Gualeguaychú, a pesar de las mujeres de Famatina que le pusieron el pecho a la Barrick, a pesar del plebiscito de Esquel que rechazó abrumadoramente la minería a cielo abierto, a pesar de las mujeres y madres del barrio Ituzaingó anexo, aquí en Córdoba, que disimulaban con pañuelos las calvicies derivadas de los tumores que le habían provocado las fumigaciones. A pesar de que nos piden que separemos la basura en nuestras casas, y separamos la basura en nuestras casas en un país que tiene 3.000 basurales a cielo abierto. De todos esos males, contaminación, fumigaciones, minería, basura, cambio climático, ¿somos responsables simplemente porque no tenemos la conciencia individual suficiente? El mundo funciona con una definición de progreso que atrasa. Hace 50 años, mayor cantidad de basura generada era sinónimo de crecimiento. Mayor cantidad de pesticidas o fertilizantes echados sobre los campos era indicativo de productividad. Todavía hoy se mide el progreso en toneladas de hormigón y se considera progreso agarrar una montaña y voltearla para separar el oro con cianuro. O se considera progreso cortar en 4 el único río glaciario de la Patagonia que la atraviesa de oeste a este y poner en riesgo a una especie en peligro de extinción para construir 2 represas hidroeléctricas. El Papa Francisco dedicó su primera encíclica al medio ambiente, Laudato Si. Y como uno esperaría de una creencia religiosa, cualquiera sea, lo que uno aguarda es una convocatoria al compromiso individual, a la solidaridad, a la bondad. Sin embargo, dijo el Papa, no basta conciliar en un término medio el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, el medio ambiente, dijo el Papa, los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe. Se trata, subrayó, de redefinir el progreso. Las soluciones que se nos han presentado hasta el día de hoy mantienen intacta esa definición arcaica de progreso y nos responsabilizan a nosotros como sinónimo de la humanidad. Pero, ¿quién es ese nosotros? ¿Somos todos? ¿Son algunos? Ese nosotros no es un actor o un sujeto político o social, es una abstracción. Es como cuando, frente a un determinado problema, se dice, los responsables somos todos. Eso es lo mismo que no querer saber quién es el verdadero responsable, o lo que es peor, mantener ocultos a los verdaderos responsables. Entonces, para mantener vigente un sistema de exacción de los recursos naturales que, disfrazado de progreso, nos ha traído hasta el marasmo actual, el sistema diseñó al nuevo hombre verde. El hombre verde es sustentable, es amigable con el ambiente, es parte del progreso y es respetuoso con la naturaleza. Y carga sobre sus espaldas con la noble tarea de salvar a la tierra, para lo cual tiene que cumplir deberes ecológicos que se le piden o se le exigen, aun cuando su aporte no resulte significativo a la hora de cambiar las cosas. Sin embargo, el nuevo hombre verde separa la basura, no malgasta el agua, apaga las luces que no se utilizan, va con la bolsita de tela al supermercado, consume productos orgánicos y mientras tanto, en todos y cada uno de los rincones del planeta, quienes lo responsabilizan por la catástrofe ecológica con el cambio climático como un horizonte apocalíptico, exprimen los recursos naturales hasta agotarlos. Y en busca de mayor concentración y acumulación de riqueza, bienes y poder,
el neoliberalismo a través de sus estados y sus corporaciones. Apela a su voluntarismo y a su sentimiento de culpa. Les doy un dato. 100 empresas, 100, no más, con nombre y apellido, son responsables en todo el planeta del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Entonces, el nuevo hombre verde es una síntesis maliciosa del nosotros como sinónimo de la humanidad, porque ¿acaso es ese nosotros capaz de erradicar los basurales a cielo abierto o imponer las energías renovables o frenar esa tendencia creciente de emisiones de dióxido de carbono antes de que el planeta llegue a su punto de no retorno? ¿A quién va dirigida esa apelación? El problema es que la sociedad es una construcción colectiva. Y en las construcciones colectivas, los comportamientos y las conductas de las construcciones colectivas se modifican a través de las políticas públicas. Y las políticas públicas, que son el umbral más alto de la conciencia, para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y la naturaleza, debieran respetar las 4 leyes de la ecología de Barry Commoner. Primera ley de la ecología de Barry Commoner: todo está conectado con todo lo demás. A un estímulo le corresponde un efecto. Si se promueve una política productiva que consiste en tapizar el 70% de la superficie cultivable de un país con una sola especie, la soja transgénica, por acción o por omisión se está diseñando un escenario ambiental futuro. Segunda ley de la ecología de Barry Commoner: la naturaleza es más sabia. Lo que la naturaleza no inventó no fue porque no se le ocurrió, sino porque lo testeó y no le dio positiva la relación costo-beneficio. La naturaleza no inventó el monocultivo sencillamente porque no es sustentable. Tercera ley de la ecología de Barry Commoner: en la naturaleza no existe el tenedor libre. No hay posibilidades de ir a servirse como si los recursos fuesen ilimitados, porque los recursos son finitos y porque en la naturaleza los ecosistemas tienden a la complejidad, no al crecimiento volumétrico. Cuarta ley de la ecología de Barry Commoner: todo va a parar a alguna parte. Y en la naturaleza no hay afuera. No existe la posibilidad de sacar la basura en la naturaleza, porque la naturaleza funciona con ciclos de materia y de energía. El residuo es un concepto social. Entonces, el nuevo hombre verde no es un superhéroe, pero sí es una condición necesaria que se va a volver suficiente si entendemos que es parte de un todo. ¿Podemos hacer algo en el medio? Sí, claro. Seguir con esas tareas, pero entender que somos parte de una construcción colectiva y que como tales tenemos que exigir políticas públicas con proyectos, planes, metas y evaluación de la calidad ambiental. Y una cosa, hay que hacerlo rápido, porque solo nos queda medio ambiente. Te invitamos a navegar por el sitio web de avozciudad.com y a escuchar otros podcasts. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa de hoy, de este 4 de junio, aquí en Radio LSQ 95.3. Ya sabés que podés escuchar, una vez que termine este programa, inmediatamente el estreno de la reiteración de este espacio en mi canal de YouTube. También estamos en Spotify y en Apple Podcasts. Termina este programa y podés también seguirlo ahí en nuestra página web. Bueno, muy lindo el programa de hoy, interesante, me gustó mucho esto de todo lo que contó Ricardo Pisculich, ingeniero en producción agropecuaria, con un posgrado en desarrollo en economía local, es una persona con autoridad intelectual para hablar de cuestiones rurales, ¿no? El desarrollo territorial y políticas públicas en Catamarca. Interesante todo lo que nos contó y cómo pensar la rururbanidad, ¿no? Rururbanidad es un término que se está empezando a usar ahora. Y cómo la figura del parque agrario
podría detener el avance de la urbanización. Nosotros lo tenemos aquí desde hace muchísimo tiempo, siglos atrás, en las chacras. Ahí tenemos una gran enseñanza que nos deja que podemos tomar resilientemente para proyectar el futuro del territorio desde una mirada sustentable, ¿no? Así que, bien, volver a esto del agricultor familiar, volver a los minifundios, poder administrar la huella de carbono y la huella hídrica, retomar el pensamiento de Sarrail y Gasoli cuando ellos hicieron el plan de ordenamiento territorial del Gran Catamarca, que hablaban precisamente que las chacras había que preservarlas. Podían existir por ahí algunas situaciones, ¿no es cierto?, de urbanización, pero que tenían que estar muy, muy bien contenidas y siempre saliendo de estos barrios o de estas urbanizaciones, poder recorrer, ¿no es cierto?, el territorio e inmediatamente reconocer este paisaje que ya viene desde hace muchísimo tiempo en nuestra memoria, ¿no? Este maridaje interesante en el territorio de lo urbano con lo rural con lo urbano. Así que bueno, súper interesante lo de Ricardo, que se ata y muy bien con lo que celebramos mañana. Recordemos mañana el Día del Medio Ambiente, lo recordemos, hablemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, les contemos lo que significa esto, aunque ellos tienen una conciencia muy grande, ¿no?, en estos aspectos. Uno ve siempre aquí en la ciudad de Catamarca camionetas muy, muy importantes que van, qué sé yo, por la quebrada de esta que une Valle Viejo con la ciudad capital, la de Moreira, y cómo van tirando por la ventanilla bolsas, botellas plásticas, o cuando uno se detiene en cualquier ruta, ¿no? Se detiene a descansar un rato en estas rutas grandes, largas que hay para ir a otras ciudades del país saliendo de Catamarca, y uno ve, no tan solo en Catamarca, sino en otras provincias, la cantidad de basura que hay en la banquina, que claro, al ir a tanta velocidad no nos damos cuenta. Pero bueno, tenemos que hacer un aporte, y también esta conciencia, ¿no?, que bueno, siempre carga sobre el hombre verde, como dice este comunicador que acabamos de escuchar, pero que en realidad es un involucramiento colectivo, ¿no?, para poder solucionar estos problemas que realmente aquejan a nuestro planeta Tierra. El planeta Tierra se está agotando, tenemos que cuidarlo, y bueno, esta fecha, este 5 de junio, como cada 5 de junio, se celebra, tomando conciencia, el Día Mundial del Medio Ambiente, que es una de las principales instancias de las Naciones Unidas para impulsar la sensibilización sobre el impacto del ser humano en el planeta y la biodiversidad. Bueno, con esto terminamos, nos vamos hasta la semana próxima. Espero que tengas un hermoso fin de semana, que arranques bien la primera semana prácticamente de junio, un mes interesante ya en los preparativos para recibir la gran cantidad de turistas que seguramente van a venir al norte, al sol de nuestro querido norte, y Catamarca, por supuesto, con fechas muy importantes que ya se vienen. Así que bueno, les dejo un saludo muy, muy especial y nos encontramos la próxima semana, el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio LSQ. Te invitamos a navegar por el sitio web de avosciudad.com y a escuchar otros podcasts en Spotify y Apple Podcasts. Nos vamos. Si llegaste tarde a este programa, lo encontrás ahora en mi canal de YouTube. Te invitamos a navegar por el sitio web avosciudad.com. Ahí podés escuchar los podcasts que te interesen y dejarnos algún comentario. También estamos en las redes sociales, en Spotify y Apple Podcasts. De parte de Basilio Bonsuc en la conducción y producción, Mónica Paz en la voz y Carlos Sequeira en la edición, te saludamos y te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí por Radio LSQ. Chau. A Voz Ciudad.